Hola, bueno, pues lo que os queremos compartir es una cosa bueno, es mi hija, es Karen, mi hija mayor, y lo que os vamos a compartir, pues es una cosa una experiencia que ha tenido ella hoy. Y bueno, la verdad que estamos acabando ya el día, no sabíamos si compartirlo, si no. Yo, pues por un lado no quería exponerla a ella, ¿no? Y seguramente este vídeo esté con comentarios desactivados, ¿vale? Por si alguno lo veis que no os sorprenda. Yo mismo seguramente lo ponga así. Y por otro lado, pues bueno, somos bastante, sobre todo yo, ¿vale? En base a mi entendimiento de la palabra y demás, por lo que yo he estudiado, pues mi familia, yo les enseño, ¿no? Y somos bastante desconfiados con todo el tema pues de revelaciones, de profecías y demás. Aún así no pensamos que hayan cesado totalmente, definitivamente y para siempre, porque la Biblia no afirma esto en ningún sitio. Hemos estado orando, ella también, y ella tiene muy claro que quiere compartirlo, que se siente responsabilidad de compartirlo, y pues bueno, pues os va a compartir esto, ¿vale? No sé bien cómo llamarle, ¿no? Este sueño que ha tenido, y yo creo que es importante, también por eso me he decidido a grabarlo, y después al final pues os explico un poquito, ¿no? Intento darle desde mi humilde entendimiento, conocimiento, ¿no? De la palabra del Señor, pues dar una pequeña explicación y un propósito, ¿vale? Al menos el que ha tenido para mí, que creo que puede tener para mi familia, creo que también para otros, ¿vale? Le paso el micro y ella os lo va a explicar. Toma, cariño. Sujétalo, póntelo como tú prefieras. A ver, en el sueño éramos muchas personas. Algunas casi no las conocía, pero la mayoría sí. Y pues teníamos como casitas de tela. Y bueno, pues queríamos algunos, bueno, casi todos, pues ir a la ciudad celestial. Y bueno, pues como que preparábamos cosas o no sé. Y bueno, pues muchos, o sea, íbamos a empezar el viaje, pero muchos se quedaron ahí. Y bueno, pues los demás y yo, bueno, que salía también en el sueño. Y no me dejes. Tiene aquí apuntado. Lo he apuntado cuando se ha despertado. Si hace falta te vas mirando, ¿vale? No, tú tranquila. Vale. Íbamos pues de camino a la ciudad celestial y bueno, pues estábamos unos amigos míos, mi familia, bueno, algunos de mi familia, no todos, y bueno, pues gente ahí que habían venido. Y yo pues de mientras me ponía pues a cantar alabanzas a Dios, me ponía a cantar pues en eso. Y bueno, pues por el sitio donde caminábamos era pues como un desierto. Y pues a veces nos parábamos pues a comer o algo así. Y en una parte llegábamos pues a un mar pues que no se podía atravesar, no podíamos seguir. Entonces venía como Moisés y pues hacía otra vez eso, pues abriendo el mar. ¿Cómo sabías que era Moisés? A ver. Personalmente ha abierto el mar una persona, ¿no? Pero no sé. Yo había reconocido que era Moisés y ya está. Habíamos atravesado el mar y pues seguíamos por nuestro camino. Estábamos hambrientos todos, teníamos mucha hambre y pues pasábamos por un camino y ese camino había un montón de comida y era como comida gigante y que tenía mucha hambre. Y muchos pues se quedaron ahí y empezaron a comer. Y yo les decía que no hicieran eso, que mejor seguir adelante y ya está. Pero no me hacían caso. Entonces los que no comían nada y yo pues
avanzamos y los demás pues se quedaron ahí. Caminábamos hasta que vimos pues una puerta y era como de oro. O sea, la puerta era como estas típicas de castillos, pero era de oro. Y bueno, pues entrábamos y había una ciudad que era muy brillante, era toda hecha de oro, era preciosa. Me acuerdo que yo levantaba la cabeza y veía a muchos ángeles pues dando vueltas por el techo, por el cielo, yo qué sé lo que había ahí. Y luego pues venía un hombre que brillaba muchísimo, no hacía daño a los ojos, pero brillaba mucho y venía a darnos la bienvenida y yo pues le reconocí, era Jesús. Y bueno, pues ahí ya me desperté y pues me puse a llorar un montón. Pues bueno, a mí me lo ha contado también por la mañana. Estaba llorando, de hecho, todavía en la mesa cuando yo me he salido un poco más tarde de la habitación. Y bueno, pues habrá quien pueda pensar, pues es un sueño, en fin, ¿no? Ella misma me ha dicho, dice, no sé si es literal, si será exactamente así, pero ella sí está segura que es algo de parte de Dios. Yo creo que que puedo estar totalmente equivocado, totalmente acertado, ¿vale? Yo creo que no sé si tanto el valor que tenga proféticamente hablando, como una profecía, una visión, como ella dice, quizá no es literal, quizá no será exactamente así, es su experiencia, ¿no? Pero sí creo que tiene una carga espiritual fuerte y creo que tiene un mensaje que ya os digo que es para nuestra familia importante en estos momentos y creo que puede ser también para otras personas. Pero lo que más me ha sorprendido y me ha inquietado es el detalle que ella explica de esas personas que iban en el camino, algunos incluso conocidos, que bueno, ya no dice ahora porque no viene al caso, ¿no?, en el vídeo, pero a mí sí me lo ha dicho, conocidos, que se quedaban comiendo. Y realmente ella explica que todos estábamos hambrientos en el camino. Y algunos se quedaban comiendo y no llegaban a la ciudad celestial. Pues es un detalle que teológicamente tiene muchísimo sentido, pero claro, es algo que ella no maneja en este caso, ¿no? Entonces, que que en su sueño esté incorporado esto, pues es algo que yo me doy cuenta que no sale de ella, no puede salir de ella. Y creo que pues realmente que los creyentes, ¿vale?, las personas, pues como lo que ella cuenta, ¿no? Hemos visto muchos los milagros de Dios, el abrir las aguas, ¿no?, en nuestra vida muchísimas veces. Cómo Dios ha hecho cosas, ha movido montañas, ha cambiado en mí mismo, ¿no? Ha cambiado mi vida, del pasado que yo tenía. Ha hecho tantísimas cosas. Pero después, cuando estás necesitado, cuando estás hambriento, sediento, cuando estás, en fin, te distraes y te apartas del camino, pierdes el propósito que tienes y te quedas comiendo. Y esto, pues, metafóricamente hablando, ¿no? Yo me acordaba muchísimo, primero de la semilla que cayó en la tierra entre los espinos, en la parábola del sembrador. Bueno, lo tengo aquí incluso. Dice, lo leo en Lucas 8:7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y más abajo, en Lucas 8:14, es cuando Jesucristo explica lo que significa este símbolo, esta parábola, y dice, la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, las personas que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y aquí vemos, dice varias cosas, ¿no? Riquezas, placeres, afanes también. Estas personas no son solamente gente que se queda en la feria de las vanidades, ¿no?, comprando placeres y distracciones. Son también gente pues que las preocupaciones, las cosas reales, sus necesidades reales, les ocupan tanto que al final pues se apartan. En el sueño que ella ha tenido,
realmente ella dice que estaba hambrienta. El comer no era un capricho, ¿no? Era una necesidad física. Y sin embargo, pues era también una distracción. Pues por ejemplo, nuestra familia ahora mismo, ¿no? Estamos con una vivienda nueva, con un montón de gastos que no tenemos ni idea de cómo cubrirlos. Y era una necesidad real que teníamos que hacer, el irnos allí. Y ahora mismo pues nos vemos de decir, Señor, abre el cielo. Y me di cuenta que otra vez yo estaba distraído. Otra vez yo estaba poniéndome a comer o a buscar la comida. Y ya os digo, es un afán que es por una necesidad real, ¿no? Pues, sostener una familia, el cubrir unos gastos en una casa. Sin embargo, es algo que también me está quitando el norte, me está haciendo perder de vista pues el propósito que tenemos de servir a Dios, el que yo tengo de que mi familia y yo pues podamos servir a Dios. Y mira, pues aquí estamos con mi hija, ¿no? Ya es muchísimo y me alegra mucho. Pero lo que os digo, ¿no? Claro que hay que sobrevivir. Y más en estos tiempos que vivimos, ¿no? Esta palabra toma mucho sentido, sobrevivir. En medio de pandemias, de muerte. Sin embargo, si la supervivencia se vuelve una distracción, algo que nos aleja, es un problema. Y ahí no se trata de dejarnos morir. Bueno, pues me olvido de sostener a mi familia. No, no se trata de eso. Sino que Dios tiene que estar en el primer lugar. Tiene que estar incorporado en todos nuestros propósitos, todos nuestros afanes. También pensaba cuando ella hablaba de esto, de la gente que se quedaba comiendo en el camino, me acordaba de Esaú, el hijo de Isaac, ¿os acordáis? En el Génesis, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, porque tenía hambre. Con todo lo que eso significaba. Y el Nuevo Testamento habla de esto, de cómo él perdió todo lo que perdió, toda la bendición que perdió. Aunque después lloró, aunque después se lamentó. Entonces nosotros creo que corremos el peligro, ¿no? De ser como esas semillas que caen entre los espinos y que después, pues, no solamente los placeres, sino las preocupaciones, las obligaciones, pues nos ahoguen y no haya fruto. No quiero que esto suene como si se entrara al cielo por obras, ¿no? Por el continuar. Pero lo cierto es que la Biblia enseña que los que hemos nacido de nuevo realmente, que los que somos de Dios realmente, pues por más dificultades que tengamos, por más caídas, por más lo que sea, perseveramos, continuamos hasta el final. Mi otra hija, cuando escuchaba, decía, pues bueno, ¿y qué pasa, no? Por quedarse comiendo un rato, si luego se puede seguir. ¿Qué pasa por distraerse un rato si luego puedes continuar el camino? Aunque parece una pregunta infantil, nos lo planteamos todos los creyentes al final, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa por alejarme un poco, un tiempo? ¿Qué pasa por pecar un poco? Pues el problema, sabemos que Dios ha muerto por nosotros, Jesucristo ha muerto por nosotros, ha cubierto todos nuestros pecados, nos perdona, claro que nos perdona. El problema es que hay algunas personas que, bueno, pues han tenido una cierta experiencia en cuanto a Dios, están ahí, a las puertas de conocerle y de seguirle, emprenden el camino, pero ¿qué pasa por distraerse un rato? ¿Qué pasa por pecar un rato? Pues el peligro es enamorarse de esa distracción. El peligro es enamorarse de esa comida que te aleja del camino y quedarse comiendo. Y eso es lo que hace el pecado, que te quedes ahí. Este es el sentido que yo le he visto para mí, como yo aplico también responde a muchas oraciones que yo estaba haciendo estos días, aparte de a las suyas, ¿no? Y es el sentido, pues, aparte de la experiencia para ella tan bonita, ¿no? Que de sentirse allí, de pues sentirse en la presencia de Jesús, de ver ese lugar tan maravilloso con el que yo también me encantaría poder verlo. Pues además de todo ese valor, el valor que tiene para mí es ese, ¿no? La advertencia tan fuerte que tiene, que no nos distraigamos, que vivimos en tiempos malos, en tiempos peligrosos, en el que ya no solamente nos alejamos de Dios simplemente por placeres o por gozar de pecados, que también, sino ya muchas veces por temor, por querer sobrevivir, por querer
proteger nuestras vidas, ¿no? En medio de todo lo que estamos viviendo. Y lo que yo os aconsejo, lo que yo os digo, lo que yo quiero hacer es, pues que lo primero es el Señor, ¿vale? Que no lo olvidemos, que todo lo demás vendrá por añadidura. Él nos cuida, Él nos... todo, ¿vale? Tenemos que evidentemente esforzarnos en muchas cosas, pero que lo primero sea Él y no perdamos de vista el norte, que es Cristo. Pues nada, seguimos en contacto todos, ¿vale? Aquí en el canal. Bendiciones para todos y nos vamos viendo. Adiós.